RTP. Tenemos a Damiano Scotton, politólogo internacionalista de la Universidad de Azuay en este momento, y vamos a hablar sobre Venezuela actualmente sin vuelos desde la alerta de actividad militar en el Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, el problema con Venezuela es muy grave, ¿no? El tema de bombardear supuestamente narcolanchas, algunos hablan de ejecuciones extrajudiciales. En definitiva, es algo inédito que no ha ocurrido cuando menos en este sitio del continente sin una guerra declarada, porque lo habitual, lo usual, inclusive realizado por la misma Armada norteamericana, era la captura de quienes supuestamente hubieran estado traficando drogas, para evidentemente judicializarlos y hacer también una labor de inteligencia y saber de dónde viene, a dónde va, que es lo obvio, ¿no? Ahora se ha solucionado eso explícitamente por parte de Mr. Trump con un par de misiles y se acabó. Me parece que ya van aproximadamente 84 muertos, por ahí apareció uno que no se detectó ninguna culpabilidad, incluso lo debieron regresar a su país de origen, que era Colombia. Ahora Trump anuncia además que irá por tierra y que por tierra le resultará todavía más fácil que por agua. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A ver, primero, me conecto a lo que estaba conversando sobre ese tema de sin guerra declarada y qué es lo que de hecho se está haciendo. Bueno, vivimos en unos más o menos 20 años sin guerra declarada, la verdad. En el sentido de que desde los atentados del 11 de septiembre lo vemos el rol de el derecho internacional, la forma en que se llevan las actividades militares se ha ido modificando de forma evidente. Lo vimos con Ucrania, lo vimos con Israel, lo vimos en otros contextos. Entonces, que se esté haciendo esto actualmente por parte del presidente Trump en Venezuela no extraña. Es una forma, yo diría, nueva, no estoy diciendo correcta, pero seguramente nueva, perdón, de llevar los conflictos. Y Trump seguramente se casa muy bien con esto, conociendo el temple que tiene, conociendo también la forma de enfrentar los asuntos, que es, por decirlo menos, una forma errática, ¿no? De hacer y deshacer prácticamente de la noche a la mañana. Y, como siempre digo, es una forma que además a Trump le está resultando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando efectivamente en Venezuela? Bueno, en este momento estamos en una fase de, lo llamaríamos silencio, desde hace un par de semanas aproximadamente. Hasta hace un par de semanas, más aún hasta hace un mes, hablábamos muchísimo de Venezuela, ahora hablamos muchísimo menos de Venezuela. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que está ocurriendo. Estamos frente a un partido de póker, sustancialmente, en donde se están viendo la cara Maduro y Trump para ver quién actúa primero, ¿no? Hasta una forma de, como se dice en este ámbito, strategic wait, espera estratégica. Hay, yo diría, unos 6 señales interesantes, sin embargo, que nos llegan desde Venezuela y que vale la pena tomar en cuenta, decirlos un poco rápidamente. El hecho, primero, perdón, de que tengamos un despliegue de fuerzas importante en el Caribe. Importante no significa suficiente, significa que es inusual para un área como es el Caribe, que es un área usualmente considerada estable. Se calcula que actualmente tengamos algo como 15.000 hombres de Estados Unidos presentes en el área del Caribe. 15.000 hombres es un contingente fuerte, pero a la vez es un contingente insuficiente. Desde el Pentágono se calcula que se necesitarían alrededor de 50.000 hombres para una operación de tierra, 150.000 para una operación realmente eficaz de tierra. Entonces, 15.000 reportado esos números no es una operación particularmente fuerte. Sin embargo, sí nos puede dar la pauta para entender que tal vez pueda haber la intención de hacer una operación aérea, tal vez no inmediatamente una operación de tierra. La segunda de estas anotaciones es el hecho de que dentro del Pentágono se ha solicitado firmar los que se llaman Non-Disclosure Agreement, es decir, acuerdos de no divulgación. Otra cosa muy extraña, porque ya quien trabaja en el Pentágono tiene una responsabilidad de no divulgación. Entonces, hacer, aparte de eso, firmar un acuerdo ulterior
de no divulgación nos da a pensar que posiblemente algo esté pasando ahí. La tercera es la llegada, que obviamente a estas alturas muchísimos ya conocen, de la USS Gerald Ford, que es la más grande portaaviones del mundo. Es un poco la punta de diamante de la Armada de Estados Unidos, con todo su contingente de fuerza de ataque, lo cual es relevante. Uno dice, lo hacemos para contrarrestar las drogas, es lo que está diciendo Trump. Perfecto, pero no mueves tu mayor portaaviones solamente para una operación antidroga. Entonces, ¿para qué se está movilizando? ¿Para qué se le trajo acá? Desde el Mediterráneo, donde estaba actualmente en operaciones de vigilancia por el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Después de eso tenemos el hecho de que hemos visto una serie de aviones de Estados Unidos que están volando muy cerca de Venezuela. No están sobrevolando Venezuela, pero están volando muy cerca de Venezuela. Y esta es otra notación interesante. Hay una aplicación que se llama Flight Radar 24, que se sigue muchísimo quienes estudiamos la geopolítica, pero también quienes somos apasionados de aviación, en donde se veía muchísimo aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volar muy cerca de Caracas. Y se les vio muchísimo hasta hace unos 15 días. Actualmente ya no. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya dejó de sobrevolar Estados Unidos? La verdad que no. Lo más probable es que hayan comenzado a volar con el transponder apagado, es decir, ya sin enviar informaciones de vuelo. Y esto obviamente para esconderse de los radares. Y esta es otra anotación, otra situación que sí nos debería dar bastante para pensar. Además de eso, tenemos la aparición de las llamadas tent cities o ciudades de carpas en Puerto Rico, una cosa que se suele hacer cuando se está previendo un escenario de guerra, justamente para poder dar asistencia, apoyo, suministros a ejércitos que estén yendo a pelear, otra cosa que usualmente no se hace para operaciones que podríamos definir menores o simples operaciones antidrogas. Y finalmente la llegada de la Ocean Trader, que es una nave fantasma, llamémosla así. Es una nave que nunca se sabe dónde está, es una nave que cuando sabemos dónde está es porque aparece, porque se le ve en determinados lugares, pero siempre viaja escondiéndose de los radares, en cuanto es el cuartel general marítimo de la Armada de Estados Unidos, una nave con una fuerza de ataque, que tiene pequeños submarinos, que tiene drones, que gestiona las operaciones y que usualmente cuando aparece en algún lugar lo hace porque algo está yendo a ocurrir. Y finalmente lo último, el hecho de que, lo sabemos, la FAA, la Federal Aviation Administration, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ha emitido una alerta de no sobrevuelo de Venezuela. Y esta alerta de no sobrevuelo se irá hasta febrero, por lo menos esto ha dicho la FAA. ¿Por qué se lo hace? Sobre Venezuela y no solo sobre Venezuela. De hecho, yo les hablaba antes de esta aplicación que se llama Flight Radar 24. Si es que se abre la aplicación, se va a ver que hay todo un corredor, ¿no? Sin aviones. Sobre Venezuela, obviamente, donde vemos únicamente los aviones venezolanos, con Viasa sobre todo, que es la compañía aérea estatal de Venezuela, y algunos aviones privados, y vemos un corredor en el Caribe que llega casi hasta Puerto Rico. ¿Esto qué nos da a entender? De que hay una posibilidad de que se esté queriendo realizar algún tipo de operación, pero claramente, y vuelvo a lo que decía antes, este es un partido de póker, estamos ante una espera estratégica, ya nadie se está moviendo, por lo menos oficialmente, y no es que la falta de movimiento sea algo que efectivamente podamos decir, bueno, se solucionó la cuestión. La falta de movimiento es aún más preocupante que los movimientos efectivos. De hecho, nos da a entender que tal vez algo podría estar ocurriendo. Y de hecho, Venezuela, justo es noticia de hoy, ha revocado las licencias de vuelo y aterrizaje a una serie de compañías, entre las cuales están Iberia, TAP de Portugal, Avianca. LATAM, Avianca, que ya tienen sus licencias de sobrevuelo y de aterrizaje y de despegue revocadas.
por el gobierno venezolano, Damiano, justamente por haber acatado estas disposiciones de la FAA. una pregunta. ¿Qué tan inusual es para un país que quede prácticamente aislado, como lo estamos viendo con Venezuela? Que toda la noticia que escuchemos de la tensión que está pasando salga directamente o de Venezuela o de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la ciudadanía que queda en el país? Una prohibición de sobrevuelo es sumamente inusual, sobre todo cuando cuando se está dando esta prohibición de sobrevuelo, bueno, prohibición entre comillas, porque obviamente la FAA no tiene jurisdicción sobre Venezuela, pero una sugerencia de no sobrevuelo sobre el territorio continental de Venezuela. Nosotros podríamos entender la existencia de una alerta de no sobrevuelo sobre el área, podríamos decir, del Mar Caribe, entre Puerto Rico y las costas venezolanas debido a las operaciones que se están realizando, lo sabemos, por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que se decía inicialmente, en contra de operaciones de narcotráfico. Pero no habría ningún sentido, ninguna razón de emitir ese tipo de alerta sobre Venezuela continental, que es lo que actualmente se está dando. Esto es increíblemente inusual y la verdad es que no estaría yo particularmente tranquilo en este momento en Venezuela, porque si bien es cierto, lo decía antes, no hay De alguna manera de esperar a ver quién reacciona primero, si Maduro o en realidad Trump a poner los boots on the ground, que vienen a ser botas en tierra. Bueno, habrá que ver qué pasa, porque como bien lo dice Damiano, 15.000... Parece que se cortó, sí. No, regresamos, sí. Exactamente, Damiano. Y te queremos preguntar algo también. ¿Podemos creer realmente que, como bien lo dice, este es un juego de póker? Nadie quiere... poker face. Nadie quiere ni siquiera demostrar en qué anda. ¿Podemos creernos que se trata de un tema de control del tráfico de drogas cuando ya sabemos que el fentanilo logró lo que nadie se imaginaba, que era hacer bajar el precio de la cocaína? Además que el gran problema de la droga en Estados Unidos en este momento es el fentanilo, que no va de Venezuela, sino de China, vía Canadá. Estados Unidos no ha bajado tampoco sus niveles de consumo, es el mayor consumidor mundial, y a diferencia de en nuestras latitudes, en que se enfrenta una guerra interna entre los países, se captura a productores, a exportadores, no veo que igual cosa ocurra con los distribuidores, que son la cadena final y la que más gana en este negocio, y que están evidentemente en los Estados Unidos, lo cual es harto sospechoso, ¿no? Pero detrás de esto debe haber un tema geopolítico. Los recursos naturales de Venezuela son muy codiciados. Ahora ya no solamente hablamos de petróleo, de hierro, sino de esto que denominan tierras raras, que resulta que todo el mundo las quiere en cualquier lugar, que fueron también objeto de la negociación para intervenir en la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Debemos esperar esto? Ahora, bien lo dices tú, 15.000 son bastantes, pero no suficientes. Estará Estados Unidos pensando tal vez en una misión tipo comando, en llevar a algunos y llevarse al señor Maduro y hacia Estados Unidos como un gran trofeo, que evidentemente lo está necesitando Donald Trump en momentos en que está un poco complicada su situación política y económica. No descartemos además el tema de los famosos archivos que aparecen, desaparecen. ¿Qué opinas tú realmente? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Control de drogas, geopolítica, negocios o qué? A ver, es increíblemente difícil poder decirlo, pero no solo por razones geopolíticas, sino porque el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Donald Trump es posiblemente uno de los presidentes más inteligibles que hemos tenido últimamente, errático en su comportamiento. Lo estamos viendo, por ejemplo, en este momento en el tema Ucrania, ¿no? Cómo va de apoyar a Zelensky a apoyar a Putin. Entonces, es complicado poder afirmar, bueno, estas son las razones reales y esta es una razón de fachada. Pero podemos intentar hacer un análisis aproximado basado en la lógica, ¿no? Basado en la lógica internacional. En el sentido de que yo veo claramente, me parece bastante claro que el tema de las drogas es de fachada. En el sentido de que lo fue cuando fue la famosa imposición de los impuestos, ¿no? A las importaciones desde productos extranjeros. Se decía, lo hacemos por un tema de castigo, por la falta de control de droga, especialmente cuando se hablaba de Canadá. Y sin embargo, la intención obviamente era otra, una intención de fomentar el mercado interno. Entonces yo veo mucho que este tema de
el control de drogas en sentido extenso que está utilizando mucho la administración Trump, junto con otro tema que es el tema migratorio, ¿no? Acabamos de escuchar a Trump hoy día decir vamos a bloquear las migraciones desde el tercer mundo, así lo dijo en sus palabras. Yo creo que son temas de fachada para en realidad cubrir una serie de otras intenciones. A ver, desde la perspectiva objetiva, muy bien se afirma el tema de los recursos de Venezuela. ¿Por qué? Porque la relación con Rusia es en este momento errática. ¿Y por qué estoy hablando de Rusia? Por el hecho de que Rusia es un gran exportador de petróleo, de gas natural. Posiblemente Rusia vaya a adquirir, si es que lleva a realizarse el acuerdo que está planteando últimamente con Ucrania, lo que son varias de las áreas con tierras raras, como son conocidas, de Ucrania. Y esto obviamente obliga a Estados Unidos a buscar otros proveedores a través de una estabilidad gubernamental que sea favorable para Estados Unidos en el caso venezolano. Y ahí yo añado también otra cuestión, porque cuando nosotros analizamos la geopolítica no podemos olvidarnos que hay una parte que es la parte humana, es decir, lo que piensan los gobernantes, cómo ven las situaciones. Es una parte que un famoso autor francés, Dominique Moissy, llama como geopolítica de las emociones. ¿Y esto por qué me estoy refiriendo a esto? Por el hecho de que Trump tiene en este momento una situación humanamente, personalmente complicada, que se refleja, lógicamente, dentro de su administración, que es el tema, ya estaba hablando antes, esto del disclosure, de la abertura de los correos de Epstein, correos que claramente le están perjudicando, que claramente le están acusando, él ya está en una posición de no poder realmente negar y por ende una desviación de la atención no es más que positiva a través de operaciones de este tipo. Y hay también una clarísima, me atrevo a decir, voluntad de Trump de glorificarse a sí mismo, de ser recordado, si lo queremos. Nos acordamos cuánto ha estado hablando sobre el Nobel de la Paz, cuánto ha estado refiriéndose a sí mismo como el presidente de la paz, cuando en realidad después los acuerdos de paz no eran tan efectivos, pero eso es otro tema. Pero cuánto ha estado refiriéndose a sí mismo de esta forma. Cuando el Nobel de la Paz fue dado a María Corina Machado, Trump no escondió un cierto descontento, ¿no? Ante esa situación. Entonces, el hecho de querer solucionar, llamémoslo así, determinadas situaciones problemáticas, como puede ser el régimen de Maduro en este caso en nuestra área, es algo que a Trump seguramente le llama la atención, tanto para desviar la atención en patria como para poder seguir, digamos, añadiendo éxitos o resultados a su portfolio, a su administración, que es lo que está haciendo hasta este momento. Entonces, no excluiría también esa parte, repito, humana. Y desde la parte objetiva, la estabilidad gubernamental en Venezuela no puede más que hacer bien a Estados Unidos. Por supuesto, le agradecemos, siempre claro y preciso, el profesor de la Universidad de la SUAY, internacionalista Damiano Scotton. Muchísimas gracias, felicidades, buen fin de semana, Damiano. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes un buen fin de semana. RTP